Sí, sí. Bueno, antes de instalar esto, ustedes saben que esto es sometido a pruebas de laboratorio de distintos tipos de solventes removedores, tanto de uso comercial como los de uso industrial, de tal forma a ver la capacidad de la tinta con relación a la impregnación, a la mancha, a la adherencia, ¿verdad? Eso es sometido a prueba de laboratorio y tiene resistencia, ¿verdad? Ahora, si lo lavan químicamente, van a estar dañando ya ese billete como tal. Ya va a estar dañado, ya va a estar prácticamente sin denominación, ¿verdad? Con relación a la otra consulta, o sea, la segunda hipótesis que están manifestando, bueno, el lavado químico es una metodología de adulteración de billetes, ¿verdad? Donde usan el papel moneda de una denominación inferior y lo graban una denominación superior, ¿verdad? O indistintamente, si es que planteamos que por ahí lavan químicamente y vuelven a grabar, eso nosotros por lo menos no tenemos en nuestro país registrados casos de lavado químico con nuestra moneda guaraní, con los billetes nacionales. No digo si a partir de ahora detectamos, ¿verdad? Pero en este caso, y como el caso anterior del Banco Familiar, más de 260 millones de guaraníes encontramos ahí en el lugar manchado, inutilizado, ¿verdad? Por eso que de repente manifestarle o decirle, no, nosotros ya detectamos lavado químico con el guaraní, no tenemos ese reporte, ¿verdad? ¿Por qué pregunto esto, comisario? Porque ustedes más que nadie saben que la delincuencia va modificando sus métodos. Antes era imposible pensar que si uno bloqueaba su vehículo, no cierre. Hoy utilizan los inhibidores inclusive para evitar que uno cierre su portón eléctrico o que le funcione su control en la casa. Hoy hasta bloqueando el vehículo uno no tiene la garantía de que no vayan a abrir, y así X cantidad de cosas que nos dimos cuenta lo pueden hacer porque tienen tecnología. En otros países, en la región, digamos, ¿hay antecedentes de lavado químico o de vulneración del sistema de entintado? No tenemos nosotros reporte de que haya ese tipo de mecanismo en otras monedas aquí aledañas, ¿verdad? Sí tenemos reporte de que se activó, que se manchó los billetes y que los inutilizó, ¿verdad? Ahora lo que nosotros estimamos es que esto, a lo mejor ellos piensan que hay cajeros que no tienen. Nosotros tenemos el reporte de los bancos que la mayoría tienen, ¿verdad? En este caso vimos rastros de la mancha, ¿verdad? Que una vez transportado tuvo que haber tenido más contacto con los cassettes que llevaron, ¿verdad? O sea, la hipótesis principal que manejan ustedes es que están yendo a la suerte por el porcentaje menor de cajeros que no tienen el sistema de entintado. Y esa es una de las hipótesis, ¿verdad? Nosotros sabemos que el reporte de los bancos es que la mayoría ya tienen, ¿verdad? Entonces, en el caso anterior, más de 200 millones de guaraníes encontramos ahí en el piso manchado, ¿verdad? Y en los alrededores del cajero. Ahora, en este caso, la diferencia con el caso anterior es, vimos rastro de activación y se hicieron de los cassettes a lo mejor con daños y activación del dispositivo, ¿verdad? Que una vez trasladado le da mayor tiempo al goteo de la tinta para que haya absorción por el papel moneda. Cuando dicen que la mayoría de los bancos reportan que tienen el sistema de entintado, ¿cuánto es la mayoría? ¿Qué porcentaje tiene este sistema? Y mira, Santiago, no tengo los números exactos porque es información propia del banco, ¿verdad? De los bancos, ¿verdad? Por eso no tengo el número exacto, ¿verdad? Pero así hablando con ellos, nosotros que trabajamos coordinadamente con ellos nos informan eso, ¿verdad? Sí, comisario, ¿ustedes recogieron residuos de la tinta en los lugares que fueron atacados?
hicieron una especie de peritaje de si efectivamente se trata de esa tinta indeleble que debe ser aplicada. Es uno de los puntos. Y el otro, ¿cuál es la entidad, la empresa que realiza ese entintado? ¿Quién contrata? ¿Y quién regula? ¿Quién verifica que efectivamente se esté utilizando esa tinta? Sí. Bueno, son las empresas proveedoras, son certificadas a través de pruebas de ensayo, así como le manifesté, se hacen pruebas laboratoriales, ensayos reales de activación, se somete a estudio laboratorial y a la fecha tenemos empresas habilitadas, 5 empresas habilitadas, y la certificación se realiza en nuestra dirección y la homologación lo realiza el Banco Central del Paraguay, siempre bajo supervisión del Banco Central. Dice que hay un monitoreo de que en estos ATM efectivamente es la tinta autorizada la que se utiliza. Sí, que son los cartuchos que están dentro de los cassettes, ¿verdad? Que son los cartuchos que están dentro de los cassettes, y las empresas proveedoras son las que contratan el banco, ¿verdad? La proveedora debe estar debidamente certificada. Estela. O sea, ¿es una mancha permanente esa, comisario? Sí, es una mancha permanente, bastante absorbente. En este caso es de color rojo. Como les dije, eso es sometido a varias pruebas antes de su utilización, y también se habla de un porcentaje de mancha que el mínimo debe ser del 20%. Así como Santiago le planteaba que la delincuencia siempre está 10 pasos adelante en inteligencia y en recursos, aparte de que usted crea que, bueno, están buscando tal vez, tratando de encontrar el cajero que no tiene el entintado, ¿cuál es el análisis de inteligencia que hace la policía con respecto a este asunto? Y bueno, es que estos autores del hecho están migrando a otro modo operandi, y ustedes vieron cómo en los otros casos trataron de estirar y al jalón, como le dicen, tratan de estirar y no pudieron desalojarlo de su lugar de fijación. Los cajeros automáticos ahora están pasando al tema de la utilización de explosivos, de este sistema de apertura, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros estimamos y no descartamos tampoco que haya colaboración de integrantes de grupos internacionales que a lo mejor manejan este modo operandi, ¿verdad? O sea, y que están viendo de cuál de los cajeros podría no tener la tinta, ¿verdad? Que migraron de un modo operandi que era el tratar de estirar, y ahora están pasando a otro modo operandi, ¿verdad? Comisario, por último, ¿podrías ubicarnos en una línea del tiempo y cuándo en esa línea de tiempo ustedes marcan como el retorno de esta modalidad con fuerza, y desde ahí cuántos casos se han dado? Bueno, mira, Santiago, tuvimos los primeros casos en Ciudad del Este, ¿verdad? En Ciudad del Este tuvimos 3 casos más o menos que trataron de estirar, o sea, 2 se consumaron, y creo que hubo 1 o 2 tentativas que era con la utilización del cabo, ¿verdad? Ahí tenemos más o menos 3 a 4 casos, de los cuales 2 se consumaron, llevaron, y 1 o 2 fueron tentativas. Sí. No sé si le suma, es el de Lambaré que en el supermercado del pueblo que trataron de estirar. Tentativa también, está bien asegurado el bulón el anclaje de los ATM que tienen medida de seguridad. Y después de eso creo que hubo, no recuerdo si ya fue el de Laguna Grande, que trataron de estirar también, el de Eusebio Ayala que trataron de estirar, tentativa también todos, y la utilización de explosivos en Acceso Sur. En Acceso Sur la utilización de explosivos, donde quedó en el lugar más de 200 millones de guaraníes, y ahora este caso que es el segundo de la utilización de explosivos. Los otros casos todos fueron con la utilización de cabo, ¿verdad?
¿Y en qué casos en qué casos lograron llevar las bandejas o los billetes? En el caso de Ciudad del Este, en los dos casos que llevaron a sí mismo la bóveda, en esos dos casos, y en este caso de aquí, de la zona de Mariscal López. Y en el caso de Ciudad del Este, ¿cuánto estiman que llevaron? Y yo creo que el reporte daba más de 300 millones, era el monto. Superaba un poquito los 300 millones, no tengo exacto. ¿Y en este caso estiman cuánto? Y esperamos el reporte de la entidad, Santiago, sí, porque hay que ver si el cajero se cargó recién, cuánto tiempo después se cargó, o sea, puede tener variantes, ¿verdad? No tengo todavía el número exacto, ¿verdad? Y desde Ciudad del Este hasta hoy, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuándo había sido lo de Ciudad del Este? Lo de Ciudad del Este creo que fue hace más o menos 3 meses atrás, Santiago, ¿verdad? Ese fue que hubo aprendidos. Se abandonó el vehículo que utilizaron del lado brasilero, se le individualizó a unas cuantas personas. O sea, por lo menos 8 casos en los últimos 3 meses. Sí, así mismo es, Santiago, sí, así mismo es. Y bueno, ahora estamos viendo, vamos a iniciar la diligencia investigativa que como se hace en todos los casos para poder individualizarlo. Creo que hubo una aprehensión ahora hace días, y se le identificó también a uno, ¿verdad? ¿Es una misma banda para todos estos casos, creen ustedes? Y no podemos descartar, Santiago, eso no se puede descartar, ¿verdad? Tenemos que hacer la correlación de casos y ver, pero sí estimamos que migraron, así como me preguntaron hace rato, ¿verdad? No pudieron más estirar los cajeros y migraron al tema explosivo, ¿verdad? Sin descartar que puedan tener cooperación de otros integrantes de banda de otros países, ¿no? Comisario, ¿cuánto tiempo no tuvimos estos casos? ¿Cómo? ¿Cuántos tiempos no tuvimos estos casos? Y más de 5 años no se tuvo más. Más de 5, 2014, 2015 fueron los últimos casos donde tuvimos 2 activaciones del dispositivo y ahí terminó. Totalmente.